Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneor, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al miércoles 30 de julio del 2025. Estamos esperando a los hermanitos de San Cristóbal que lleguen para poder entrar en sala, pero bueno, vamos adelantando y le vamos dando gracias a Dios por la vida de todos los hermanitos que nos acompañan en la sala. Le damos gracias a Dios por los hermanitos también que nos dan la oportunidad de entrar en sus vidas, en sus hogares, en sus grupos, en sus comunidades, en sus parroquias a través de esta liturgia. Le damos gracias a Dios por todos aquellos que nos dan pequeños detallitos de cariño, dándole like a los videos, compartiendo los videos y apoyándonos económicamente a través del Nequi que colocamos al final de la emisión. De verdad, de todo corazón, gracias a todos ustedes, porque ustedes, todo ese apoyo, su presencia, sus aportes, sus intervenciones ayudan a que este servicio que prestemos sea distinto, sea diferente. Bueno, vamos a orar y le vamos a pedir a Papá Dios que nos regale la gracia de su Santo Espíritu para que lo que hagamos no lo hagamos con criterios puramente humanos, sino que lo hagamos bajo la gracia del Espíritu. Los invito para orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, muy buenos días. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Padre, por todo lo que nos regalas, todo lo hermoso que haces todos los días por cada uno de nosotros. Te damos gracias por ese descanso, te damos gracias, Señor, por nuestras familias, por el pan de cada día, por la vida misma. Te damos gracias, bendito Señor, porque nos podemos levantar a servirte. Gracias, Dios, por todos esos regalos que tú nos das. Bendito y alabado seas. Padre, nos colocamos en tus benditas manos. Te pedimos en el nombre de Jesús que derrame la gracia de tu Santo Espíritu sobre esta sala, sobre cada uno de los que trabajamos. Bendice a las personas que apoyan en el aspecto técnico. Bendice, Señor, a las personas que participan. Bendice a los que asisten. Bendice a los que apoyan, Señor, con sus intervenciones, con su apoyo económico. Gracias, Señor. Bendícenos a todos. Bendice a los que escuchan. Señor, solo tú sabes las necesidades de cada uno de ellos. Solo tú sabes por qué circunstancias puedan estar pasando. Que a través de la palabra, Señor, sean sanados. Que a través de la palabra sean liberados. Que a través de la palabra sean restaurados, dignificados, levantados, bendecidos, Señor. Padre, te pedimos que esta liturgia no sea una liturgia vana, vacía, con conocimientos y ya, dando la gracia de que sea una liturgia fructífera, dando la gracia, mi bendito Señor, que podamos tocar corazones, que podamos transformar vidas. Gracias, Papito Dios, en tus benditas manos nos colocamos. Bendice a los hermanos que nos ayudan con las lecturas. También bendice nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra mente. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, y danos todo lo necesario, mi bendito Dios, para poderte servir y servirte bien. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios, mis hermanos. Del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Aarón y a los jefes de la comunidad se acercaron a él y Moisés habló de ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con el velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Al salir,
comunicaba a los hijos de Israel lo que le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante y Moisés se cubría de nuevo la cara con el velo hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo es el Señor y nuestro Dios. Santo es el Señor y nuestro Dios. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Santo es el Señor y nuestro Dios. Moisés y Aarón son sus sacerdotes. Samuel con los que invocan su nombre, invocan al Señor y Él respondía. Santo es el Señor y nuestro Dios. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo es el Señor y nuestro Dios. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Amén. Santo es el Señor y nuestro Dios. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Démonos unos segunditos y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Nancy, te escuchamos. Gracias. Muy buenos días para todos. Pensaba yo cuando el Señor hablaba de tesoro, aquí, en esta parábola, tesoro. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Tenemos un tesoro que se da, un tesoro, el tesoro más grande, el que ni siquiera se le puede calcular su valor, que es sabiduría, que es amor, que es el Señor. Es un tesoro que no se esconde. Aquí habla el Señor de un tesoro escondido. Es un tesoro que no se esconde, que es el Señor, es la salvación, es el regalo, la libertad. Es todo lo que se da todo lo que Él da para nosotros, todo lo que Él es para nosotros. Y me recuerdo la frase que nos dice el Señor también, que donde está tu tesoro está tu corazón.
¿Dónde está mi tesoro? ¿A qué le doy yo valor de tesoro? Yo, ¿en qué pongo toda mi energía, mi tiempo, mis posesiones más preciadas que necesariamente no son materiales? Si me alegro cuando encuentro ese tesoro o no me alegro. Aquí también nos habla el Señor bueno, habla de un tesoro y al lado de perlas, y también de perlas finas. Y habla de vender. El Señor, para poder tener ese tesoro, no necesariamente vender. El Señor a mí me dice, suelte eso que tiene, a lo que se aferra, en lo que usted pone su esperanza, esa cadena que usted misma, esa esclavitud que usted misma se pone, esa sutil esclavitud que usted misma se pone incluso cuando se aferra a las falsas seguridades del mundo, a mis propios afanes de la vida. Yo quiero soltar, no vender, porque quiero soltar eso, quiero soltar, dejar de poner mi esperanza en mis propios afanes, en lo que yo haga, dejar de poner mi esperanza en incluso en mi religiosidad, dejar de poner mi esperanza en las falsas seguridades del mundo, soltar todo lo que tengo y aferrarme a ese gran tesoro que es mi Señor, que ya no se esconde, Él viene a mí, que no tengo que estar corriendo detrás de Él a buscarlo, Él viene a mí. Y declarar ya desde, más que con las palabras, con el corazón, con el testimonio, con la docilidad para que Él cumpla el propósito de Él en mi vida personal, familiar, social, pero también en la misión y pueda decir, santo es el Señor y nuestro Dios. Pueda ayudar a otros a que también se encuentren con ese gran tesoro que es el Señor, es el reino de los cielos, y pueda, así como, debe ser así como hace Amparito, puede ser grande y podría ser muy indigna, pero llegar a mostrar en mi rostro el resplandor de tener ese tesoro. En medio de mi imperfección, en medio de mi que a veces le doy la espalda a Dios, en medio de mis afanes, lograr tener ese resplandor para que los demás, más que con mis palabras, con mi testimonio de vida, no de no caerme, sino de levantarme, puedan decir, queremos de ese tesoro que tiene ella, queremos untarnos de eso que tiene ella, queremos vivir eso que tiene ella, y por lo menos intenten de esos primeros pasos de acercamiento, para que cada uno tenga su propio encuentro personal con el Señor y así se aferre a ese tesoro. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Amparito. Muy buenos días para todos. Dios me los bendiga. Sí, es que es muy emocionante, es muy chévere, es muy lindo. De verdad que yo nunca había encontrado esa emoción tan grande, encontrarme con la palabra. Dice Moisés que baja del monte, pero tuvo que subir. Nosotros tenemos que subir a ese monte, tenemos que subir a ese encuentro, para que Moisés cuando baja con ese rostro resplandeciente del Señor, es porque fue allí y tuvo ese encuentro. Es la invitación del Señor para mí hoy, que es maravilloso tener ese encuentro, irnos a ese lugar, a ese monte, subir, dejarlo todo y encontrarme con Él. Qué maravilloso. Y cómo se ve, cómo se siente. Ahí dice el rostro, y yo creo que a nosotros no solo fue a Moisés, yo creo que cada uno cuando el Señor ha tenido ese encuentro y ha empezado a dejarse moldear por Él y aceptar esas leyes del Señor, porque Él baja con las 2 tablas y ha aprendido a vivirlas, entonces el rostro cambia de cada uno de nosotros. Y pues de verdad que ahí nos viene, el Señor hoy nos enseña a discernir
esa sabiduría que nos da, eso que nos ha regalado, nos enseña a direccionar nuestra vida, a llevar esos pasos que Él nos ha dado para ese camino al cual Él nos tiene preparado, ese propósito, ese plan que el Señor tiene para nosotros. Es importante para mí estar atentos a su voz, a escucharlo, a estar atentos a lo que Él nos dice día tras día y paso a paso. A mí me parece maravilloso cuando Norman nos llega con cosas, uno queda perplejo. Yo digo, juepucha, el Señor cómo le ha dado esa sabiduría a Norman para masticar, digerir esa palabra y poder dárnosla. Y en el Salmo nos cuenta cómo celebra esa victoria, esa salvación de Israel, de toda la humanidad de nosotros. Él nos invita a la alabanza, a darle gloria, majestad, a darle ese honor, ese grito de alegría y gozo de ver lo que está haciendo por Israel, lo que está haciendo por esta humanidad, por cada uno de nosotros. Es maravilloso poder sentir eso. Y en el Evangelio siento que nos habla, sí, habla hoy, nos dice dos parábolas. La primera sí habla de un tesoro escondido en un campo y la segunda pues nos habla de una perla preciosa y la compara con el reino de los cielos. Si este señor que compra, vende todo este campo, y si este señor que se encuentra esta perla y lucha para comprarla, ¿cómo cuánto más nosotros vamos a luchar a dar la milla extra por alcanzar ese propósito que el Señor nos tiene y nos habla hoy de ese reino, de esa vida eterna, de eso que nos tiene preparado a nosotros? El Señor nos invita, de verdad que hoy la invitación es impresionante para nosotros luchar contra nosotros mismos, contra lo que venga el día a día, para nosotros poder obtener esa salvación que Él ya nos la dio y que ya la tenemos, pero que tenemos que cuidarla atentamente día tras día, escuchando su voz y dejándonos guiar por Él todos los días y cada instante. Amén. Gracias, Normita. Gracias, Amparito. Gracielita, muy buenos días. El Señor la bendiga. Adelante. Muy buenos días, gracias. Acá nos damos cuenta en la primera lectura que nos habla de la gloria de Dios reflejada. La vemos reflejada en Moisés, ¿cierto? Cuando él baja de ese monte de Sinaí, viene feliz. Se le nota en su cara, en resplandecida por haber hablado con el Señor. Yo pienso que cuando nosotros estamos en contacto, estamos en la presencia de nuestro Señor, eso es lo que se nos debe reflejar, la felicidad, la alegría, la emoción, ¿cierto? Porque estamos recibiendo ese mensaje, esa palabra de Dios que es tan hermosa, y de verdad que estar con Él es lo mejor que le puede a uno suceder en nuestra vida. Entonces nosotros debemos de reflejarnos así como Moisés también. Acerquémonos más a nuestro Señor para sentir ese amor. Él ni siquiera se había dado cuenta de que resplandecía esa emoción que él sentía, ¿cierto? Y él siempre se cubría su cara con su velo cuando hablaba pues con el pueblo. Solo se lo quitaba cuando entraba a hablar con el Señor. Ese respeto y ese amor hacia él, como se ve de bonito. Entonces, la cercanía con Dios nos transforma. Moisés no se dio cuenta de lo que había pasado en su rostro, pero los demás sí lo notan. Entonces, pienso que en esto la gente se debe dar cuenta cuando nosotros estamos con Dios de quiénes somos nosotros, porque cómo nos comunicamos, cómo hablamos, ¿cierto? Cómo estamos con nuestra comunidad, cómo estamos en nuestra familia. Entonces, eso se debe notar. De verdad que sí se nota el cambio y brilla, aunque en ella uno mismo no lo note, pero las personas lo deben de notar. Entonces, la luz de Dios se refleja en el corazón limpio. El resplandor de Moisés no era suyo, sino de Dios. Así también para con nosotros, dejemos que Dios habite en nuestro corazón.
y brillemos a través de nuestras palabras, nuestros gestos, decisiones, y eso toca a los demás. Eso pienso que lo contamina, la gente se debe de dar cuenta. Nosotros debemos ser muy humildes y no presumir ni enaltecer en ese brillo de hecho, sino darnos cuenta y cubrirnos nosotros también para que con ese respeto y esa humildad enseñemos que cuando Dios obra en nosotros, lo importante es que otros lo miren y nos admiren, sino que Él sea glorificado en nuestro corazón. Cristo es el rostro definitivo de Dios, de verdad. Entonces, en este pasaje nos deja como ese camino de comprender que Jesús, Dios, ya no está escondido, como dice en San Pablo, ¿cierto? En el Nuevo Testamento. Ahora vemos a Dios cara a cara descubierta. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos con esa frente en alto, que no nos dé pena decir que somos católicos y que no nos dé pena orar donde sea que nos toque hacerlo. Entonces ese es el mensaje que Él nos deja hoy y que Él es nuestro orgullo, Él es nuestra alegría, es esa perla que la llevemos siempre delante de nosotros, delante de nuestras familias y al frente en todo momento. Amén. Gracias. Gracias, Gracielita. Ruquita, por favor, desde el extranjero. Buenos días, Normitan, y buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Bueno, sí, el sentimiento es esa comunión con el Evangelio de hoy. Y es ese encuentro, yo pienso, es ese encuentro personal con el Señor. Es lo único que puede darnos esa paz y esa alegría y ese gozo del cual se habla aquí al encontrar ese tesoro. Y recordando que ese tesoro es el Señor y que ese, dice también la palabra, es un tesoro que está guardado en vasijas de barro, vasijas frágiles como yo, como cualquiera de nosotros. Y cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con el Señor, nos cambia, y como lo decía aquí mis hermanas, nos cambia totalmente la vida. Es la única manera de que seamos transformados por Él, o sea, que nosotros permitamos que tengamos ese encuentro personal con Él y que nosotros permitamos que en nuestra vida, en nuestro corazón, en realidad Él viva, que ya no soy yo quien vive, sino es el Cristo quien vive en mí. Para poder mostrar nosotros esas maravillas, es ese encuentro, tú lo has dicho toda esta semana, la semana pasada, y de verdad es la oración, es como lo hacía Moisés en esa primera lectura, como lo viene diciendo de Moisés, es solamente en ese encuentro, en ese diálogo común con Él, en unidad con Él, o sea, nada más, no hay otra manera, y eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos hace diferentes, como lo decía Gracielita, y es lo que hacía diferente a Moisés, siempre, porque hablaba personalmente con el Señor cara a cara, como lo dice también la palabra, fue el único que hablaba cara a cara con Él. ¿Y cómo salía Moisés? Resplandeciente, con el rostro. A veces, una vez que decía Normitan, cuando ustedes ven a una persona que en realidad está con el Señor, el rostro se le ilumina, y cuando nos preguntan, uy, pero usted está más joven, y no es los años, no es nada, sino es la alegría y el gozo de vivir ese encuentro personal con Él, de vivir esa común unión con Él. Que sea la gracia del Espíritu Santo de verdad, que nosotros no permitamos alejarnos de Él, perder ese tesoro que hemos encontrado, porque lo hemos encontrado. Lo otro que me llama la atención también es cuánto estamos dispuestos a dar, a pagar, para no perder ese tesoro que hemos encontrado, porque es muy fácil decir, lo encontramos y todo esto, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para no perderlo? Entonces, que hoy sea la gracia de verdad de Dios, que podamos nosotros dar todo al encontrarlo, vender todo, y vender no es que nosotros tengamos, sino es el tiempo disponible, el amor que tenemos, qué es lo que estamos haciendo, la misión, como lo decía María Nancy,
es todo lo que el Señor también implica para ese reino en esta vida y la vida eterna, como nos lo hablaba también ayer, que nos ha resucitado, pero para la vida eterna. Entonces, que sea esa yo me quedo con esa frase, ¿qué voy a hacer yo para poder retener, para poder guardar ese tesoro y que no se me pierda de nuevo? Dios les bendiga, un gran abrazo. Gracias, Ruquita. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a compartir un poquito de, pues, de lo que ya han hablado ustedes. Esta semana la liturgia nos está hablando sobre la oración. La oración como un encuentro personal con Dios. En nuestro contexto católico, pareciera que la oración, cuando hablamos de orar, nos estamos refiriendo a repetir palabras, a hacer súplicas, a hacer rogativas. Pero pues la oración va muchísimo más allá. Sin embargo, si quisiéramos resumir, ¿qué es la oración? La Renovación Católica Carismática nos lo ayuda a entender de una manera muy sencilla. La oración es un diálogo con Dios. Dialogar. Uno no dialoga con el espejo. Uno dialoga con otra persona. Dialoga cuando uno le habla, pero también cuando le escucha. En este sentido, podríamos decir que la diferencia entre dialogar y rezar es que cuando rezamos somos nosotros los que hablamos. Hablamos, 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 hablamos y hablamos. Pero cuando dialogamos, cuando oramos, dialogamos. Yo le hablo, él me escucha. Él me habla y yo lo escucho. Esa es la diferencia de Moisés con el resto del pueblo. Parece que Moisés se da el espacio, se da el tiempo de escuchar al Señor. Fíjense ustedes que si hiciéramos una misa de sanación por los enfermos, la gente llegaría a borbotones. De liberación, llegarían a borbotones. De prosperidad, llegarían a borbotones. Pero si hacemos un curso bíblico, llegan poquitos. A la segunda semana de esos poquitos llega la mitad. A la tercera semana llega la mitad de la mitad. Y a la cuarta semana ya no llega nadie. Queremos ser escuchados, pero no queremos escuchar. Dice el refrán que para que haya pelea tienen que haber dos que quieran pelear. Para que haya diálogo tienen que haber dos que quieran dialogar. Dos que quieran compartir sus impresiones, dos que quieran compartir sus conocimientos, dos que quieran compartir sus afectos. Pero cuando solamente
Cuando solamente uno se esfuerza, y en este caso el que se esfuerza es Dios y no nosotros, porque a nosotros solamente nos interesa recibir. Pues así la cosa es muy difícil. Así la cosa es muy difícil. No sé, es como si usted llamara a alguien por teléfono, usted quiere hablar con esa persona, y esa persona primero de pronto no le contesta, pero usted insiste y entonces por fin la persona le contesta. Y le comienza a decir, no, es que estoy ocupado, no, es que hay mala interferencia, mire que no se le escucha bien, no, es que tengo afán, es que aquí hay mucho ruido. Y le comienza a sacar pretextos hasta que usted dice, bueno, está bien, entonces colguemos, no hablemos porque qué más. La pregunta que a mí me nace con la liturgia de hoy es, nosotros anhelamos, nosotros deseamos realmente entablar un diálogo con Dios. Nosotros en lo más profundo de nuestro corazón hay un verdadero, un sincero y un honesto deseo de entablar una relación con Dios, un diálogo con Dios. O más bien me da la impresión, lo que el mundo quiere es tener una relación comercial con Dios. Una relación comercial, ¿por qué? Porque no me importa conocerte, no me importa saber quién eres, no me importa saber qué piensas ni qué opinas, no me importa nada de ti, solo me importa que me des, que me ayudes, que me sanes, que me liberes, que me prosperes. Eso es una relación comercial. ¿Y cuánto te tengo que dar? ¿Cuánto vale tu servicio? Entonces nosotros mismos hemos dañado esa relación con Dios porque la hemos querido volver una relación comercial. Ah, yo te doy una misa, te pago una misa. Yo te pago con un rosario, con 3 rosarios, con 20 rosarios. Hemos minimizado, hemos ridiculizado la oración a un burdo comercio espiritual. Yo no sé si me estoy haciendo entender, mis hermanos, porque para hacerme entender mejor, necesito que vayan a la raíz de la palabra comercio. La palabra comercio nace con el intercambio de favores que un hombre y una mujer tenían de esto hace miles de años, de esto hace muchísimos años, desde esto. Cuando que una mujer ofrece sus servicios y el hombre le paga por sus servicios. Espero que ustedes sepan a qué estoy haciendo referencia. Ahí nace la palabra comercio. Hoy en día para nosotros la palabra comercio significa otra cosa, pero la raíz de la palabra comercio es esa. Entonces es muy triste
que nosotros hayamos degenerado la relación con Dios en un comercio espiritual. Yo te doy y tú me das. Yo te pago y tú me beneficias. Y ese es nuestro problema, mis hermanos. Ese es el problema de la sociedad. Y por eso la sociedad, por eso la gente no ve la gloria de Dios en su vida. No ve el respaldo de Dios en su vida. La gente quiere ver la gloria de Dios. La gente quiere ver los beneficios. La gente se quiere sanar. La gente se quiere liberar. La gente quiere prosperar. Pero no puede ver la gloria de Dios porque ha degenerado, ha minimizado, ha ridiculizado el tema de la oración a un comercio espiritual. Y mire que el evangelio de hoy es lo contrario, es antagónico con eso. Es antagónico, es lo contrario. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido, que el que lo encuentra, primero lo encuentra. En otras palabras, primero recibe la bendición. Aquí sucede algo muy curioso. Dice que lo vuelve a esconder. Lo esconde. Como Moisés escondía la gloria de Dios tapándose su rostro. Pero también aquí se nota una actitud un poco egoísta, tal vez. Y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra el terreno. A ver, si ya lo encontró, si se lo encontró, ¿por qué no lo cogió y se lo llevó para la casa? ¿Por qué lo vuelve a enterrar? Tal vez eso nos va a recordar lo que Jesús nos va a decir en el Evangelio de Mateo. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta. No está diciendo que hagamos oraciones individualistas. Está diciendo que hagamos oraciones desde lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundas, lo más sinceras, lo más honestas. Que le pongamos el corazón. Yo les decía ayer que le pongamos las entrañas a la oración. No, nosotros no le ponemos a la oración las entrañas, le ponemos necesidad. Ay, Señor, yo necesito tal cosa. Yo necesito la otra. Yo necesito. Entonces, de alguna manera, ese encuentra el tesoro y lo esconde, significa que estaba en la búsqueda de. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿nosotros realmente estamos en la búsqueda de Dios, de su gracia, de su amor, de su unción, de su fuerza, de su poder, de su gloria? De Él. Y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene. Es decir, nada es comparable a ese tesoro, a esa riqueza. Nada es comparable a esa gracia, a ese don. Nada. Todo lo demás queda en segundo plano. Todo lo demás pierde valor. Todo lo demás queda supeditado a esa relación. Por eso va y vende todo lo que tiene. Renuncia, suelta, entrega, con tal de tener ese tesoro, esa relación con Dios.
Entonces, definitivamente en esta semana tenemos que cambiar la palabra oración por relación. Porque si seguimos hablando de la oración, la gente no lo va a entender. No lo va a entender. Porque la gente sigue interpretando que oración es reza el rosario, haga la coronilla, haga el rosario de 7 dolores, haga la novena, haga la vitelita. Eso es lo que la gente cree que es oración. Pero no tiene una relación. Entonces, tenemos que cambiar nuestro lenguaje para que cambie la interpretación de la gente, y cambiando la interpretación de la gente, pues cambie su actitud. Va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Ni siquiera compró el terreno, no compró el tesoro, compró el campo. Compró el lote, no compró el tesoro. Parece que el tesoro es incomparable. Pero sí compró el lugar en donde encontró el tesoro. Tendría yo que preguntarme, ¿en dónde nosotros comenzamos a encontrar nuestra relación con Dios? Aférrese al terreno, aférrese a la iglesia, aférrese a ese grupo de oración, aférrese a esa comunidad, aférrese a aquel lugar en donde usted aprendió a tener una relación con Dios. Y fijémonos que la mayoría de nosotros no nos aferramos a eso, no nos aferramos al terreno. No, cogemos a nuestro Dios y nos vamos. Yo ya lo tengo, ya tengo a Dios, ya es mío, ya es de mi propiedad. Me voy. No me aferro a la comunidad, no me aferro a la iglesia, no me aferro a los sacramentos, no me aferro a la palabra de Dios. Como que encontré la clave, como que encontré eso que me hacía falta y ya lo tengo, y entonces como que lo demás no me importa, las personas no me importan, la iglesia no me importa, la gente no me importa. No, no, porque en el fondo el resplandor de la cara de Moisés no era para su beneficio, no era para su gloria, era para el beneficio del pueblo. ¿Por qué era para el beneficio del pueblo? Porque cuando el pueblo veía la gloria de Dios en el rostro de Moisés, Moisés se le volvió creíble. Moisés se les volvió creíble. El reino de los cielos se aparece también a un comerciante de perlas finas, comercio, que al encontrar una perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene y la compra. Si entendiéramos los beneficios de la oración, si entendiéramos los beneficios de alabar a Dios, de darle gracias, de exaltarlo, de glorificarlo, de reconocerlo, de adorarlo, si entendiéramos los beneficios de estar en su presencia, de habitar en su presencia, si entendiéramos los beneficios de estar atentos a su voz, a escuchar su palabra, su voluntad, su querer, sus propósitos, si entendiéramos todo eso, todo lo demás quedaría supeditado a esa relación, a ese encuentro personal con Dios. En la primera lectura dice, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, lo decía muy bien Amparo, hay que subir a la montaña. La montaña siempre en la Biblia ha sido signo de ir al encuentro personal con Dios. El EPD,
o el EPC, encuentro personal con Cristo. ¿Cuál era el problema? Que era Moisés el que estaba subiendo a la montaña y no el pueblo de Israel. Y yo me pregunto, mis hermanos, cuando en los grupos de oración uno canta, yo oro, yo canto, ¿seré yo solamente el que estoy orando? ¿Será que yo estoy subiendo a la montaña y los demás simplemente me están viendo subir o me están escuchando subir a la montaña? ¿Será que los que asisten al grupo de oración sí se están esforzando, tienen la actitud, el anhelo, el deseo, la sed, el hambre de ir al encuentro con Dios? Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas del testimonio en la mano. Recuerden que las tablas, bueno, estas parece que fueran las primeras, las que rompió, parece. Las otras las escribió el mismo Moisés en 40 días. Nos lo decía ayer la liturgia. No sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Y a Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevían a acercarse a él. Si no se atrevían a acercarse a Moisés, que porque le brillaba la cara. ¿Ustedes creen que van a ser capaces de acercarse al Señor, que es el sol radiante de la mañana? Si les asusta ver la cara radiante de Moisés, ¿ustedes se imaginan si se encontrarán con Dios? Pero Moisés los llamó. Aarón y los jefes de la comunidad se acercaron a él, el sacerdote y los jefes de la comunidad, los servidores, los coordinadores. Y Moisés habló con ellos. ¿Qué les dijo? ¿Qué les podía decir Moisés a ellos? Pues lo que había hablado con Dios. Lo que él fue y le dijo a Dios y lo que Dios le respondió. Qué difícil es eso. Qué complicado es eso. Generalmente cuando a uno las personas le piden una consejería, una orientación, generalmente lo que le están diciendo a uno es eso, ¿no? ¿Qué me diría Dios en este caso? Y es que es mucho más fácil preguntarle a un servidor, a un líder, a un sacerdote. Es más fácil preguntarle a una persona que esforzarse por preguntarle a Dios y por escuchar a Dios. Es más cómodo llamar a Nancy, llamar a Esperanza, llamar a Norman y decirles, venga, háganme un favor. Es que tengo este problema, que ta. ¿Usted qué me aconseja? Y ese que me aconseja es, mire, la verdad, palabras más, palabras menos. A mí me hubiera gustado ir a la presencia de Dios y preguntarle, pero pues es que yo como que no lo escucho muy bien, yo soy como medio sordo, medio sorda. Entonces, más bien usted hágame el favor y pregúntele y dígame qué es lo que él me quiere decir. ¿Cómo manejo esta situación? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y pues nosotros felices de poder ayudar a las personas. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a necesitar de intermediarios, de intercesores? ¿Hasta cuándo vamos
nosotros a acolitarle la pereza a los demás, o hasta cuándo los demás se van a recargar sobre nosotros, sobre nuestra vida espiritual, para ellos no hacer lo que les corresponde hacer, porque ¿qué va a pasar cuando nosotros no estemos? ¿Qué va a pasar cuando no esté Normita, cuando no esté Nancita, cuando no esté Esperancita? ¿Qué van a hacer ellos? Cuando no esté fulanito, cuando no esté fulanita, que les resuelve, que les habla, que les dice, que les enseña. ¿A quién se le van a pegar? ¿O van a volver a sus tiempos del pasado, que iba donde la bruja, donde el espiritista, donde el adivino, el que le leía la mano, el que le leía las cartas, el que le leía la taza del chocolate? Nosotros hacemos lo posible, pero creo que mi papel o nuestro papel es educarlos, más que suplirles o acolitarles de pronto la pereza, la negligencia, la mediocridad. Nuestro papel más bien es enseñarles. ¿Y qué? Pues vengan a los pies del Señor. Pregúntenle ustedes mismos. Hablen con Él. Dialoguen con Él. Relaciónense con Él. Conózcanlo. Después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. En este caso, el Señor da órdenes. Pero les pido el grandísimo favor, ubíquense, que aquí estamos leyendo Éxodo, Antiguo Testamento, pueblo de Israel, Moisés, la ley. Y en el Nuevo Testamento la cosa cambia. Porque si no, ustedes se van a quedar diciendo, ay, sí, mire, lo que les dio fue las órdenes. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer órdenes. ¿Y qué dice San Pablo? Que el que está con la ley es un esclavo, pero el que está con la gracia es un hijo de Dios. Nosotros ya no somos esclavos, dice San Pablo, somos hijos de Dios. Y el hijo no se relaciona igual que el esclavo acata órdenes y punto. El hijo no. Al hijo lo relaciona un afecto, la sangre, el cariño, la convivencia. Porque si ustedes se van a quedar en la ley, pues qué tontería esta. ¿Para qué murió Jesús en la cruz entonces? ¿Para qué derramó su sangre? ¿Para qué envió su Santo Espíritu? O sea, no hagan quedar en ridículo a Dios. Cuando terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Yo pienso que no se debería de haber cubierto la cara. Porque eso tenía dos dificultades. Una, no permitir que el pueblo viera constantemente ese brillo. Y dos, que cuando dejara de brillar, ellos no se dieran cuenta. Humanamente tal vez sí tenía un beneficio. Si el resplandor le daba credibilidad, cuando el resplandor desapareciera y ellos no se dieran cuenta, el pueblo seguiría teniendo credibilidad por el resplandor, no por la gracia. Porque vieron, no porque recibieron la gracia. Siempre que Moisés estaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. O sea, cuando entraba en la tienda del encuentro. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que le había mandado. Mandatos, mandamientos, leyes.
esclavitud. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante y Moisés se cubría de nuevo la cara con el velo hasta que volvía a hablar con Dios. Pero también eso puede significar que uno cuando entra en la presencia de Dios se debe de quitar todo velo, toda hipocresía, todo criterio humano, todo lo debe de quitar para poder entrar al Señor, ante la presencia del Señor, para hablar cara a cara y frente a frente con Él. Porque es que no está hablando con hombre alguno, está hablando con Dios mismo, se está relacionando con Dios mismo. Nosotros ante los hombres guardamos apariencias. Nosotros ante los seres humanos guardamos apariencias. Aparentamos ser buenos, aparentamos ser santos, aparentamos ser perfectos, aparentamos ser decentes, aparentamos un montón de vainas. Pero quitarse el velo cuando uno entra en la presencia del Señor significa quitarse toda apariencia y decirle al Señor, aquí estoy tal cual. A ti no te puedo mentir, ni te puedo engañar, ni te puedo cañar, a ti no te puedo nada. Y debemos entrar en la presencia del Señor, dice el Salmo, para reconocer que el santo es Él. Santo es el Señor y nuestro Dios. Ensalzar, que es alabar al Señor nuestro Dios, postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo, nosotros no. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocan al Señor y invocaban al Señor y él les respondía. Eso es orar, diálogo. Yo le hablo, él me escucha, me responde y yo lo escucho. Hay quienes dicen que yo le hablo a Dios en la oración y él me responde a través de su palabra. Vaya usted, pregúntele a los católicos, en la mayoría, ¿cuántos conocen la palabra de Dios? ¿Cuántos leen la palabra de Dios? ¿Cuántos escuchan todos los días la palabra de Dios? Decía anoche en el grupo de oración un refrán, de 1001, de 100 ninguno. De 1001, de 100 ninguno. Moisés y Aarón con su sacerdote, bueno, pero Dios les hablaba desde la columna de nube, Dios les hablaba. O sea, ¿cuál era la característica especial de Moisés? Todo el mundo ha dicho, y hasta yo lo he dicho, que el principal don de Moisés era interceder. Pero aquí dice algo mejor, y es que el principal don de Moisés era escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Más que hablarle, más que pedirle, más que rogarle, más que interceder, la clave, la cualidad, el don, el carisma de Moisés, desde cuando se encontró a Dios allá en la zarza, era escuchar a Dios. Creo que debemos de pedirle a papá Dios que nos abra más los oídos, que nos destape mucho más los oídos, que aprendamos a escucharlo más y mejor. Porque Dios les hablaba desde la columna, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Ensalzad al Señor nuestro Dios, postrados ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Hoy creo que la palabra de Dios nos está diciendo pilas, pilas con esto. Se nos dio una boca y dos oídos para que hablemos menos y escuchemos más. Señor, te damos gracias, te alabamos, te adoramos y te bendecimos por la palabra que nos has regalado hoy. Muchas gracias, Señor. Padre, enséñanos a escuchar. Danos ese don. Destapa nuestros oídos tan humanos, tan carnales, tan sordos. Enséñanos a escuchar tu voz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que a la luz del Espíritu Santo escuchemos más la voz del Señor y sobre todo vivamos esa común unidad con Él. Amén. Amén. Para que tengamos esos oídos de discípulo y ese amor por la palabra del Señor, por la voluntad de Dios y esa sed por la salvación de las almas. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo abramos el corazón al Señor para que lo escuchemos en nuestro interior. Amén. Para que nos transforme con tu luz y que nuestras vidas y mi vida refleje tu amor y tu verdad. Amén. Amén. Señor, nuestra mayor bendición será el poder escucharte y el escucharte con claridad. Señor, aunque nos dé miedo, aunque nos dé susto, te pedimos, háblanos tú, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, no se les olvide, si usted quiere escuchar la voz de Dios, si usted quiere escuchar la palabra de Dios, lo invitamos a los grupos de oración. Lunes en Subia y en Fusa. Martes en Ricaute, en el barrio del Ricaute. Miércoles en San Cristóbal. Jueves en Castilla. Viernes, Arborizadora Alta en la tarde y Bosa en la noche. Sábados, Mirandela en el norte. Si quiere escuchar la palabra de Dios, comparta este video, escúchelo y compártalo para que muchos más escuchen palabra de Dios. Todos los días de lunes a sábado también se hace el Santo Rosario. Ahí también se escucha palabra de Dios cada vez que se dicen los misterios, cada vez que se meditan. Entonces, le estamos hablando a Dios, pero también se hace el rosario para aprender a escuchar al Señor. Todos los días a las 3 de la tarde por mí. Por ahora, bueno, y no se les olvide que cuando nosotros les decimos que si nos apoyan económicamente, no se lo estamos diciendo por nuestro querer humano. Obvio que los recursos económicos apoyan y respaldan, pero entonces ojalá y usted sienta que es la voz de Dios el que le está diciendo apoye, respalde, ofrende a través de este NX 301-551-2161. No es un regalo, no es un regalo, es una acción de gracias por el servicio prestado. Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas felicidades. Nos vemos mañana, Dios mediante.